Bendito y alabado sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza por los siglos de los siglos. Bendito Dios que nos permite llevar su santa y bendita palabra por medio de estos medios. Y decía nuestro Señor Jesucristo que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra quiere hablar a tu vida, igual que habla la mía, igual que habla la suya, ¿verdad? Porque siempre yo lo digo, predicador que predica, lo digo yo, pero lo que dice la palabra en Romanos 2:22, usted que enseña y enseña a otro, enséñate a ti mismo. Equivale tú que predicas, porque la prédica es una enseñanza. Toda la escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, rearguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eterno preparado y eternamente preparado para toda buena obra. Entonces toda la escritura es una enseñanza. Entonces nosotros que enseñamos a otro, dice el apóstol Pablo, enséñate a ti mismo. Porque tú que enseñas que no has de fornicar y eres un fornicario. Tú que enseñas que no de adulterar, eres un adúltero. Tú que enseñas que no se deben de comer cosas sacrificadas a los ídolos y las comes. Entonces, tenemos que hacer una enseñanza viva, una enseñanza eficaz para toda la palabra, para dar testimonio tanto adentro como afuera. Bendito Dios. Y decía el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo, a su Santo, bendito, lindo, precioso, hermoso. Espíritu Santo de Dios vive y opera en hijos de obediencia. A Dios la gloria, a Dios la honra y a Dios la alabanza. Así que, arrepentidos y convertidos, dice, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentidos y convertidos. Debido a esta palabra que dice arrepentidos y convertidos, dice el mismo libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Estoy buscando esta palabra que dice así, de esta manera, bendito y alabado el Cordero de Dios, a Dios la gloria y a Dios la honra y a Dios la alabanza por los siglos de los siglos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, entonces dijo el apóstol Pedro ahorita en el 3:19, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, vuestros pecados. ¿Cuántas veces nosotros nos queremos arrepentir y convertir? ¿Cuántas veces hemos querido dejar el hombre viejo? Porque hay muchos arrepentidos, pero no hay muchos convertidos. Y yo te contaba esto una vez, y te lo voy a volver a contar, lo que a mí me pasaba cuando oigo esta palabra de arrepentidos y convertidos. Yo era un tomador consuetudinario. Yo ya bebía viernes, sábado, domingo, me volaba hasta 14 días bebiendo. Una vez me levanto un lunes que no fui a trabajar, trabajaba en módulo 2A, en Bodeguetela. Me levanto una vez, se había ido ya mi esposa al trabajo, ella estaban entonces las zonas en las Mercedes, en la Nincin, te estoy hablando de eso hace como unos tal vez 15 años. Y mi hijo se había ido a la escuela y que había quedado solo yo. Y me levanté como a eso a las 8 de la mañana en la casa y sentí una soledad en mi vida. Me sentí solo, con un dolor de cabeza, una depresión, ganas de vomitar. Y me paré y me fui a vomitar a la pila y comencé a vomitar y a vomitar y a vomitar y a vomitar. Y vomité las bilis, aquello, los que la hemos echado por borracho, ¿verdad? Aquello amargo, me lo tiré todas, aquel verde, todo aquello. Y en mí, yo estoy haciendo eso y yo decía, si hay ese Dios que oigo que predican los evangélicos, que me ayude. Fue una tristeza, fue una depresión en mi vida, que me di ganas de ahorcarme, hay una solerita ahí en la cocina, así. Ahí está una viga, ¿qué pasa? Y la quedé viendo, me voy a quitar la vida, dije yo. Pues, bendito Dios que no pasó nada, y si pues me hubiera puesto de viaje 100% eso en el corazón el enemigo, pues me lo hubiera quitado, pero Dios no lo permitió. Cuando pasaron 4 días, yo dije esa vez ahí, ya no vuelvo a hacer esto, a tomar 3 días de estar hartándome guaro, sin parar. Y por eso me pasó eso. Y cuando me pasó toda la reacción de eso, seguí en la misma. Por eso la palabra dice arrepentidos y convertidos. Me arrepentí en el momento que estaba vomitando. Me arrepentí en el momento de lo que me estaba aconteciendo. Pero estaba arrepentido, pero no estaba convertido. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, todo Dios lo hace nuevo. Efesios 4:22, 23 y 24, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre,
que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente. No estaba renovado en este espíritu de la mente de Cristo. Ya, estaba arrepentido por lo que me estaba pasando en mi cuerpo. Estaba arrepentido por los sucesos del momento. Me senté en la cama después que vomité y decía, no hago nada con mi vida, no soy nada. Juan 15:5 dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada y nada es nada. Me sentía solo. Me sentía que mi esposa se estaba alejando de mí. Mis hijos, todo aquello era guaro los fines de semana, viernes, sábado, domingo, los lunes no iba a trabajar por el guaro, y eso me pasó ese lunes que no fui a trabajar. Porque bien golpeado aquel cuerpo, y eso era siempre, siempre, siempre me sentí solo, me sentí deprimido, me sentí abatido, me sentí triste, me sentí acongojado, me sentí que nadie me quería, me sentí totalmente abandonado. Y yo decía, ese Dios que predican los evangélicos, ese Dios de los evangélicos, si existe, cámbiame. Sí, pero dice Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré en él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. El problema es que yo lo había oído. De oídos te había oído, dijo Job solo. De oídos te había, así estaba yo. Pero para que Job se diera cuenta hoy que su Redentor vive y que hablara con él, tuvo que pasar el desierto. Y esto pasaba que para saber que hay un Dios vivo, un Dios que vive, un Dios que cambia, un Dios que restaura al hombre, al borracho, a la prostituta, al adúltero, al fornicario, está ahí. Pero en vez de solo oímos, estoy a las puertas y llamo, solo oímos que nos están tocando, pero no movemos, no hacemos la acción de ir a abrir. No una vez ni dos veces me habían hablado del evangelio, pero solo oía, pero no quería abrir el corazón. Entonces dice el apóstol Pedro, arrepentidos y convertidos. Hay muchos que les gusta poner en su casa himnos, alabanzas, pero no se han convertido. Están arrepentidos, pero no se han convertido. Y tienen que dar dos cosas de la mano, como estoy a las puertas y llamo. Si alguno escucha y abre, tiene que escuchar y tiene que abrir. Y pasado mucho tiempo, como 6 años más todavía, antes de caer a los pies de Cristo. Pasó una buena temporada, seguí en lo mismo, seguí cada vez empeorando más las cosas. Mi esposa llegó a tal nivel que solo en los hospitales vivía. Cuando ella venía una vez por una campaña, sintió ella el llamado y fue. Y comenzó ella a seguir los pasos del Evangelio de Cristo Jesús. Y por medio de así, conforme el tiempo no fue así, se fue entrando a este camino. Entonces comencé a escuchar primeramente. Si alguno escucha, comencé a escuchar. La fe es por el oír, dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Comencé a oír y a oír y a oír la palabra. Un 3 de marzo del 2013, a eso de las 6 de la tarde, yo estoy aceptando a Cristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. 10 años para la gloria y honra de Cristo, pero ahora puedo decir arrepentidos y convertidos, para que puedan ser borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero ¿cuánta gente en este plan? ¿Cuánta gente que quiere que Cristo haga las cosas y que saben que hay un Dios que cambia y que saben que hay un Dios que predicamos los cristianos evangélicos, que ha cambiado a prostituta, que ha cambiado a homosexual, que ha cambiado a la lesbiana, que ha cambiado a marero? Y usted dice, ¿dónde está ese Dios? Yo quiero que me cambie, pero Dios no trabaja con una varita mágica. Dios no le va a ir, ¡tin! Cambia, cambia. Usted tiene que disponerse a arrepentirse y a convertirse, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Estoy a las puertas y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre, yo entraré en él, cenaré con él y él va a cenar conmigo. Entonces vienen cambios grandes. Ahí es donde usted comienza a ver el borracho, al homosexual, a la prostituta, a la lesbiana y a todo aquello. Un cambio. Usted dice, no era esa la prostituta, no era esa la que ganaba ahí en el parque. Sí era, pero abrió el corazón a Cristo. Oyó la palabra, abrió el corazón, dejó que morara y ahí vienen los cambios. Entonces, cenaré contigo y tú conmigo. Entonces vamos a estar en las bodas del Cordero para cenar con Cristo. Pero muchas veces no queremos hacer esto. Queremos que Dios trabaje así, no, en ninguna manera. Por eso la palabra dice, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Chanté, Osea 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, pero hoy no es por conocimiento, hermano. Hoy la palabra está siendo predicada, aire, tierra y mar. No hay nadie que no haya oído la palabra. Hoy es dureza de corazón, como dice el libro de los Romanos. Por vuestra dureza de corazón atesora ira para el día de la ira, porque sabemos que tenemos que necesitar de ese Dios, y hoy en vez de estar yendo, la gente se está yendo. La gente hoy le entra. Alguien que conoció, mire, se vuelve un impío más duro que un católico. El católico que no ha conocido la palabra, mire, la oyen muchas veces y vienen a los caminos de Cristo. Aquí en esta iglesia hay muchos católicos que fueron católicos y hoy le sirven al Señor. Pero cuando un impío conoce la palabra y se va atrás, cuesta que ese impío vuelva. Conocedor endurece su corazón, mire, a Dios. Endurece su corazón a esta palabra viva y eficaz, pero dice que ha escogido un día, Dios en el cual juzgará a todos, dice la palabra. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, manda a todos los hombres que se arrepientan ahora, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, y te va a juzgar, y va a ser por ignorancia. No va a ser por ignorancia, porque Dios es claro. Por eso Dios nos manda su palabra, y decía Cristo Jesús, y el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios quiere hablar a tu vida. Mire la palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, parte el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz, dijo Cristo. Igual que Juan 8:12. Otra vez Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí me sigue no andará en tinieblas. Dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19? La palabra de Dios, viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, sus hechos. Sus hechos son malas. Esta palabra, que hoy es para oírla y para transformación del hombre, esta palabra va a ser de condenación para usted y para mí. Arrepentidos y convertidos, dice esta palabra que acabamos de leer en el libro de los Hechos 3:19. Arrepentidos y convertidos, para que sean borrados nuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Por qué? Porque dijo ahorita el 17:30 que leímos, porque Dios ha escogido un día en el cual va a juzgar al mundo, habiendo pasado por los tiempos de la ignorancia. Hoy nadie es ignorante de la palabra, porque esta palabra que se te habla a vos es para vida eterna, y que se me habla a mí es para vida eterna, pero esta palabra es la de condenación. La Biblia que es de vida, la Biblia es de condenación, y esto ya te lo he dicho. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que oye mis palabras, la palabra, escucha esto, la palabra de Dios viva y eficaz. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio. No quiere el hombre, te pasa la de Jorge Rizo, la mía, vomitando la Biblia y vomitando todo. Me arrepentí, pero no me convertí en esos momentos. Entonces, al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo. O sea, oíste mi palabra, ¿y qué dice la palabra de Dios? Que el borracho, el fornicario, el adúltero, el idólatra. Tenés 1 Corintios 6:9, te habla esto. Tenés Efesios 5:5, te habla esto. Tenés Colosenses capítulo 3, te habla todo esto. Apocalipsis 22:15 te habla esto. Apocalipsis 21:8 te habla de esto. El libro de Gálatas capítulo 5:19 al 21 te habla de esto. Te habla de todo lo que es el pecado. Entonces, al que oye mis palabras y no la guardo, o sea, no la hace, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso dice la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Señor, te amo, pero hago lo contrario, no lo amo. Entonces esta palabra que me dice que no haga estas cosas me va a juzgar en el día postrero. ¿Por qué? Porque la palabra que te estoy predicando, como te dije, predicador que predica, usted que enseña a otro, dice que no adulterar, usted es un adúltero, y la palabra me dice en el 13:4 de los Hebreos, pero al adúltero y al fornicario lo juzgará Dios. Me va a juzgar Dios. Me va a juzgar Dios. ¿Por qué? Al que oye mis palabras y no la guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo
sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. Lo que dice Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Pero dice el 3:18, esta es la condenación. Esta es la condenación. El que en él cree no es condenado, dice el 18, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque esta es la condenación, dice el 19. Esta es, ¿cuál es? La luz. Viene la palabra, ahora, ¿qué es la luz? La que nos ilumina en lugares oscuros, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. La palabra me dice, no hagas esto, y yo lo hago. Por ejemplo, te voy a leer una de las cosas que dice la palabra de Dios. Te acabo de tocar 1 Corintios. Te voy a leer solo 1 Corintios. Mira, tiempo siempre avanza rápido cuando estamos predicando la palabra. Y ya vamos a cortar. Entonces, mira lo que dice, por ejemplo. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos de todo lo que no hemos hecho y convertirnos a Cristo. Dos cosas, ¿verdad? El que encubre su pecado, dice el 28:19 de los proverbistas, el que encubre su pecado no prosperará. El que lo confiese y se aparta va a alcanzar misericordia. Bendito a Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios Juan 1:29. Aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, la palabra de Dios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, no te has equivocado. Entonces, solo te leo esta lista. Mira cómo la ponemos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos. Cuando te habla de esto era en tiempo pasado. Pero si no nos arrepentimos y nos convertimos, como dijo la palabra en Hechos 3:19, y seguimos en esto, ¿cómo te van a decir que sos salvo? Luego pasa la barata con el micrófono, atención, mucha atención, nota de duelo, murió Jorge Rizo, descanse en la presencia del Señor. ¿Cómo voy a descansar en la presencia del Señor si la palabra de Dios es clara? Si la palabra de Dios me está diciendo que no esté equivocado, que no es rey, que no esté equivocado, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con hombres, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y si morí en borrachera, de mal apodo, le decían fulanito de tal, ha fallecido, está en la presencia de Dios, de ninguna manera. Porque tenemos que arrepentirnos y tenemos que convertirnos para que sean borrados estos pecados. Entonces, ahí, si usted se arrepiente y si usted se convierte, ahí nos cae el 11. Y esto éramos, dice, tiempo pasado. Y esto éramos algunos. Mas, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Para que more el Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, la palabra del Evangelio de nuestra salvación, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No tenemos ese Espíritu Santo del sello porque estamos en el pecado, estamos muertos. Si morimos, no descansamos en la presencia del Señor. Ni que te recen 5,000 Ave María, 500 Padre Nuestro, ni que se vaya toda tu familia de rodillas de aquí a Hong Kong. El que murió, murió y dijo la palabra, que ha decidido un día, por eso te leí el 17:30 también el libro de los Hechos, en el cual juzgará, ya sea que Cristo venga, usted muera, o yo muera. Dice el 2 Corintios 5:10 que es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras está en vida, sea bueno o sea malo. Va a juzgar y va a un lugar de tormento. Si usted vino y en lo poquito le fue fiel, en lo mucho lo van a poner. Así que la decisión es suya. El Evangelio se está predicando por toditas las naciones, para arrepentimiento y para perdón de pecados, dejando todo este tipo de cosas y volviéndonos a Dios. A Dios te bendiga en esta preciosa tarde en cual nos ha permitido traer el Evangelio de salvación, las buenas nuevas. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra quiere hablar a tu vida. Dios te bendiga, Dios te cuide y Dios te guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.